Parei para ajudar un velho na estrada, pero lo que me contó me heló. Frenó por instinto, por ese impulso que solo los que viven la carretera entienden, pero no sabía que estaba a punto de escuchar algo que le cambiaría la mirada para siempre. Parei para ajudar un velho na estrada, pero lo que me contó me heló, y desde ese día su rumbo nunca volvió a ser el mismo. La lluvia caía como agujas finas sobre el parabrisas, y los limpiaparabrisas de la Valeria apenas daban abasto. Ernesto Gallardo mascaba un pedazo de tabaco viejo entre los dientes mientras esquivaba con precisión milimétrica un bache profundo, mal señalado, justo antes de una curva cerrada. Eran las 3:15 de la madrugada, y el aire dentro de la cabina olía a diésel, café recalentado y soledad. «Pinche camino de mierda», murmuró, apretando el volante con fuerza. De pronto, algo se cruzó frente a las luces altas. Ernesto reaccionó al instante. Pisó el freno con todo el peso de su bota derecha. La Valeria chilló como un animal herido. Los frenos rechinaron y el remolque serpenteó por el asfalto mojado. El corazón le martillaba el pecho. No había visto bien qué era, pero no era un animal. Algo o alguien. Bajó de la cabina empapándose al instante. La luz de la luna apenas lograba colarse entre las nubes pesadas. Dio un par de pasos adelante. Su linterna temblaba con su mano. Allí, parado junto a la cuneta, un hombre. Viejo, ropa empapada, sombrero de ala caída, mirada fija. «¿Qué chingados hace usted parado a esta hora en medio de la pinche nada?», espetó Ernesto, sin acercarse demasiado. El viejo no respondió. Solo lo miró. Ojos oscuros, pesados como piedra. Algo en su expresión no pedía ayuda, no rogaba. Estaba ahí como si lo hubiera estado esperando. «Órale». Ernesto escupió el tabaco y se frotó la nuca. «¿Se va a quedar ahí parado o qué?». El viejo asintió despacio. Caminó hasta la puerta del copiloto y sin pedir permiso se subió. Ernesto volvió a la cabina, cerró la puerta, encendió el motor y retomó la ruta. El silencio se volvió espeso. No dijo ni su nombre, gruñó sin mirarlo. «Jacinto», respondió el viejo sin mirar tampoco. Un trueno quebró el cielo detrás de ellos. El rugido del motor y la lluvia eran ahora la única conversación. Ernesto, aunque no lo admitiría en voz alta, sentía algo en el aire. No era miedo, era otra cosa, como si hubiera metido a un fantasma a bordo. Pasaron kilómetros sin que nadie dijera nada. El viejo no dormía, solo observaba el camino con una intensidad inquietante. Ernesto encendió un cigarro y le ofreció uno. Jacinto negó con la cabeza. «¿A dónde va?», preguntó finalmente. «¿A dónde me lleve el camino?», respondió el viejo con una voz rasposa, casi enterrada. Ernesto soltó una risa seca. «Pinche respuesta de película. ¡Órale!». Jacinto no respondió, pero en ese instante una camioneta vieja les pasó a toda velocidad, con las luces apagadas. El remolque se sacudió. Ernesto maldijo y trató de estabilizar el volante. «Pinche loco, ¿viste eso?». Jacinto miró hacia atrás por el retrovisor. Sus ojos se afilaron como si reconociera algo. «Es mejor que sigas, no te detengas». Ernesto lo miró de reojo. «¿Qué? ¿Lo conoces?». Silencio. «¿Lo conoces o no?». Jacinto suspiró, apenas audible. «A veces, el pasado no necesita buscarnos. Nos encuentra solo». Esa frase cayó como piedra en el estómago de Ernesto. Lo obligó a tragar saliva, a mirar de nuevo al viejo. Pero Jacinto ya no lo miraba. Sus ojos estaban en la tormenta que los rodeaba. Kilómetros más adelante, cuando la lluvia paró y el amanecer empezó a pintar el horizonte con tonos anaranjados, Ernesto apagó el cigarro consumido. «Chingá, este viaje sí que empezó raro». Jacinto, sin mover la cabeza, murmuró: «Apenas empieza, y lo raro todavía no ha llegado». Ernesto apretó el volante. Por primera vez en años, no estaba seguro de querer llegar a su destino. La niebla se había tragado la carretera. No se veía ni a 10 metros al frente.
El sonido del motor era lo único que mantenía a Ernesto anclado a la realidad, como si el rugido de la Valeria fuera su manera de no perderse en ese vacío blanco. Encendió otro cigarro, el tercero en menos de una hora. El humo se mezclaba con el vaho que entraba por la rendija del vidrio, creando un olor espeso, terroso. «Pinche clima, siempre jodiendo», murmuró, bajando la velocidad. El reloj del tablero marcaba las 4:20 de la tarde, demasiado temprano para tanta oscuridad. Ernesto se inclinó hacia el parabrisas, tratando de distinguir el camino. La niebla parecía moverse, viva, como si respirara. Fue entonces cuando lo vio. Una silueta a la derecha de la carretera, un hombre, de pie, inmóvil. Ernesto dio un respingo. Frenó de golpe y el camión se deslizó unos metros hasta detenerse con un chillido seco. El corazón le retumbaba en los oídos. «No mames», susurró, limpiando el vidrio con la mano. Ahí estaba el viejo. Otra vez, o quizás otro. No podía saberlo. La misma ropa, la misma quietud. Parecía una sombra hecha carne. Ernesto bajó la ventanilla. «Oiga, ¿qué hace ahí parado?». El hombre no respondió. Solo levantó la cabeza lentamente y con voz ronca dijo: «Necesito llegar a São Borja». Ernesto lo miró unos segundos. Algo en el tono de ese viejo le heló la sangre. No era miedo lo que sentía. Era una sensación más rara, como si el aire se hubiera puesto más pesado. «Suba, pues, pero no me meta broncas, ¿eh?». El viejo asintió y subió sin decir palabra. El asiento crujió bajo su peso. Llevaba las manos arrugadas, manchadas, y un anillo viejo con una piedra verde. «¿Cómo se llama?», preguntó Ernesto encendiendo de nuevo el motor. «Jacinto». «¿Y qué hace caminando por aquí? No hay ni gasolinera en 20 kilómetros». Jacinto lo miró de reojo con una calma incómoda. «Busco a alguien». «¿A quién?». «A alguien que no he visto en mucho tiempo». Ernesto soltó una risa nerviosa. «Bueno, suerte con eso, pero le advierto, no me gusta llevar gente rara». Jacinto se acomodó, mirando por la ventana. «Nadie es raro en la carretera, don Ernesto, solo los que huyen». El camionero giró la cabeza. «¿Cómo sabe mi nombre?». Jacinto sonrió, apenas un gesto. «Lo trae pintado en la puerta del camión». Ernesto soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Ah, sí, cierto». Intentó reírse, pero el sonido murió en su garganta. La niebla seguía espesa, pero ahora parecía acompañarlos, como si los siguiera. A lo lejos, un grupo de luces apareció y desapareció en cuestión de segundos. Ernesto parpadeó, confundido. «¿Vio eso?», preguntó. «Sí», respondió Jacinto, «pero no siempre hay que mirar dos veces». «¿Cómo?». «A veces, lo que se aparece en la niebla no quiere ser visto». El silencio que siguió fue largo, incómodo. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia en el techo y el motor ronroneando como un animal viejo. Ernesto miró de reojo al anciano. Parecía tranquilo, pero su rostro tenía una tristeza profunda, de esas que no vienen de una sola pérdida, sino de una vida entera. De pronto, la Valeria dio un brinco. Ernesto frenó. El camión se ladeó un poco antes de estabilizarse. «¡Carajo!», gritó bajándose para revisar. El barro se pegaba a sus botas. Caminó hasta la parte trasera. Todo parecía en orden, hasta que notó algo en la cuneta. Una cruz pequeña, de madera vieja, medio enterrada. Tenía un nombre borrado por el tiempo. Ernesto sintió un escalofrío. Jacinto, sin que se diera cuenta, estaba justo detrás de él. «Ahí empezó todo», dijo, apenas en un susurro. Ernesto lo miró sin entender. «¿Qué chingados dice? ¿Qué empezó?». Jacinto no respondió. Solo tocó la cruz con la punta de los dedos y murmuró algo que el viento se llevó. Luego se dio la vuelta y volvió al camión. Ernesto se quedó ahí, con la respiración entrecortada, mirando esa cruz que parecía observarlo. Cuando volvió a subir a la cabina, Jacinto ya estaba sentado, con la mirada fija al frente. «Arranque», dijo. Ernesto obedeció, y mientras el camión se perdía de nuevo entre la niebla, pensó que, tal vez,
No había sido él quien decidió frenar aquella tarde. La carretera seguía avanzando como una serpiente interminable, envuelta en neblina espesa y el rugido constante del motor. Ernesto no había dicho palabra desde que arrancaron de nuevo. Mantenía la mirada fija al frente, los nudillos apretados al volante. Sentía una incomodidad difícil de explicar, como si Jacinto no solo estuviera sentado a su lado, sino dentro de sus pensamientos. Jacinto, por su parte, no emitía un solo sonido, ni tosía ni se movía mucho. Solo miraba el horizonte, como si esperara que algo apareciera. Cada tanto murmuraba frases apenas audibles, como rezos antiguos o recuerdos que no quería soltar del todo. «¿Y entonces, qué hace en São Borja?», soltó Ernesto, más por romper el silencio que por curiosidad real. «Hay cosas que uno no termina», respondió Jacinto sin mirarlo. «A veces hay que volver». Ernesto frunció el ceño. «¿Volver a qué? ¿A saldar cuentas?». Jacinto se encogió de hombros. «A cerrar heridas, si se puede». El tono le caló hondo a Ernesto. Tragó saliva. No sabía por qué, pero esas palabras le movieron algo en el pecho, algo que no le gustaba tocar. El silencio volvió a meterse entre los dos como un muro, pero esta vez Ernesto sintió que necesitaba sacarlo. «Yo también tengo heridas», dijo casi en voz baja, «pero no creo que se cierren volviendo. Pa' mí, entre más lejos mejor». Jacinto lo miró por primera vez desde que lo recogió. Sus ojos eran oscuros, pero no fríos. Había en ellos un cansancio viejo, como de alguien que ha cargado mucho sin decir nada. A veces, lo que dejamos atrás nos alcanza de todos modos. Y cuando lo hace, no siempre llega con cara amable. Ernesto se revolvió en el asiento. El cigarro que tenía entre los dedos temblaba un poco. «¿Y usted cómo sabe eso?». «Porque yo también traté de correr». El camión pasó sobre una grieta del camino y el golpe sacudió la cabina. Ernesto respiró hondo. «Mire, viejo, no sé qué bronca traiga, ni qué busca allá, pero no quiero meterme en cosas raras. Yo solo doy el aventón, ya lo dejo en la central y ahí se las arregla». Jacinto asintió, sin molestia. «Lo sé, no te estoy pidiendo nada». Ese té sonó familiar, como si ya lo conociera de antes. Ernesto frunció el ceño otra vez. No dijo nada, pero algo se revolvió en su estómago. La noche comenzaba a caer. El cielo se teñía de un azul oscuro, casi morado. Ernesto encendió las luces altas. En el retrovisor, la neblina parecía seguirlos como una sombra lenta. «¿Tiene familia?», preguntó Jacinto de pronto. Ernesto dudó un segundo. «No, bueno, sí, una hermana. Vive en Paso de los Libres. Hace años que no la veo». «¿Y por qué?». «Porque no me gusta ver el pasado en la cara de alguien más». Jacinto asintió, como si entendiera exactamente lo que eso significaba. «La carretera es buena para olvidar», dijo él, «pero no para perdonarse». Esa frase dejó un silencio denso. Ernesto bajó un poco la ventana. El aire fresco golpeó su rostro. Cerró los ojos un instante. «¿Usted alguna vez perdió a alguien?», preguntó. Jacinto no respondió de inmediato. Luego, con una voz casi apagada, dijo: «Perdí a todos, pero el que más me pesa fui yo mismo». La frase se le clavó a Ernesto como un cuchillo lento. Quiso preguntar más, pero algo en su interior le dijo que no insistiera. Entonces, en una curva cerrada, una figura cruzó por la carretera. Ernesto pegó un volantazo. La Valeria se sacudió violentamente. Jacinto apenas se movió. «¿La viste?», preguntó Ernesto con el corazón latiendo a mil. «Sí», respondió Jacinto, mirando hacia la oscuridad. «Pero no era para ti». Ernesto no entendió, pero no preguntó, porque por primera vez en años sentía que no tenía el control del viaje, y eso lo aterraba más que cualquier sombra en la niebla. El cielo ya estaba completamente cerrado, las nubes se apretaban unas contra otras como si también buscaran refugio. La lluvia regresó, fina pero constante, marcando ritmos suaves sobre el parabrisas. Ernesto manejaba con el cuerpo tenso, el rostro duro,
como si cada kilómetro que pasaba fuera un peso más que tenía que cargar. Jacinto seguía ahí, callado, con la mirada fija en la carretera, pero no era cualquier mirada. No era la de un pasajero que observa por inercia o por aburrimiento. Era otra cosa. Esa mirada escarbaba el camino como si estuviera buscando algo o alguien. ¿Qué ve?, preguntó Ernesto sin apartar la vista del frente. Jacinto tardó en contestar. A veces creo que lo voy a ver aparecer, parado en el mismo lugar, como aquella vez. ¿Quién? Él. Ernesto apretó la mandíbula. ¿Quién es él, Jacinto? El viejo respiró hondo como si la pregunta le pesara, pero no contestó. En su lugar, apuntó con la cabeza a un árbol solitario a un costado de la carretera, envuelto en sombras. Ahí fue. Ernesto sintió que algo le jalaba el estómago. No sabía por qué, pero esa frase le dolió. Frenó el camión a un lado, con el motor aún encendido, y se quedó en silencio. ¿Qué fue ahí? Jacinto lo miró directo por primera vez desde hacía horas. No era una mirada de miedo, tampoco de culpa. Era algo más profundo, una mezcla entre resignación y espera. Un accidente, hace años, un niño. Salió corriendo de entre los árboles. Yo no lo vi venir. Ernesto giró lentamente la cabeza hacia él. Su respiración se volvió más pesada. ¿Y qué hiciste? Me bajé, pero no pude con eso. Me fui. Un silencio mortal se instaló entre los dos. Ernesto lo rompió, con la voz baja, pero dura. ¿Lo dejaste ahí? Jacinto no parpadeó. Sí. Ernesto soltó una carcajada seca, amarga. Chingao, viejo. ¿Y qué? ¿Ahora nomás se sube a los camiones a contar sus pecados? No, a todos, dijo Jacinto, sin perderle la mirada. ¿A vos? Sí. Esa respuesta congeló el aire en la cabina. ¿Y por qué a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Jacinto bajó la mirada, como si se arrepintiera de haber hablado. Afuera, la lluvia se volvió más intensa, como si acompañara la tensión. Ernesto volvió a arrancar sin decir nada. El camión rugió y el camino siguió tragándose la noche. Los minutos pasaban. Jacinto ya no miraba por la ventana. Ahora lo observaba a él y Ernesto podía sentirlo, aunque no lo mirara. No me vea así, dijo al fin. No me gusta que me vean como si me conocieran. Pero yo no lo estoy viendo a usted, respondió Jacinto suave. Estoy viendo a alguien que ya no está. Esa frase le cayó a Ernesto como una piedra al pecho. Su mano tembló sobre el volante. El rostro de su hermano, ese que no había visto desde niño, volvió como un flash entre la lluvia. Frenó de golpe. La Valeria chilló. Se bajó sin pensar, sin paraguas, con la lluvia empapándole la camisa. Caminó hasta el árbol que Jacinto había señalado. Se quedó ahí frente al tronco. No había nada, solo lodo, piedras y hojas muertas, pero él lo sintió, una presencia, un eco. Jacinto bajó también. Caminó lento, como si cada paso le costara años. Aquí fue, repitió. Todos los años vengo, por si aparece algo que me diga qué hacer. Ernesto no contestó. Miró al viejo largo rato. No sabía si era odio, lástima o algo más confuso lo que sentía. ¿Y usted cree que venir aquí lo va a arreglar? Jacinto lo miró con una calma que dolía. No lo va a arreglar, pero es lo único que me queda. Se quedaron ahí, dos hombres bajo la lluvia, sin pasado limpio ni futuro claro, solo el presente, embarrado y oscuro. Y sin decirlo, Ernesto supo que ese viaje ya no era solo de carretera. Era algo mucho más profundo, y apenas estaba comenzando. Volvieron a la carretera sin decir una palabra. La Valeria avanzaba con su ronroneo constante mientras la lluvia menguaba, dejando apenas un rastro húmedo sobre el asfalto. Ernesto tenía las manos firmes sobre el volante, pero por dentro algo se le movía. Era como si ese árbol, ese lugar, le hubiera abierto una herida que llevaba años cerrada a la fuerza. Jacinto iba callado, otra vez con la vista clavada en el horizonte, aunque de vez en cuando se detenía en el perfil de Ernesto. Había algo en él que parecía observar más allá de lo visible, como si no mirara con los ojos, sino con la culpa. ¿Y cómo sabe que era un niño?
preguntó Ernesto de pronto. Jacinto no se sobresaltó, respondió como si ya tuviera la respuesta en la lengua desde hacía horas. Porque vi su cara antes de irme. Nunca la olvidé. Ernesto no contestó. Se limitó a tronar los dedos sobre el volante. Quería discutirle. Quería decirle que era un cobarde, que no tenía perdón. Pero no lo hizo, porque en el fondo no era solo enojo lo que sentía. Era miedo. Un miedo antiguo, enterrado con tierra seca y años de silencio. Yo tenía un hermano, dijo tras un largo rato. Desapareció cuando éramos niños. Nunca supimos qué le pasó. Se lo tragó la carretera, igual que a muchos. Jacinto asintió sin sorprenderse. La carretera traga más que cuerpos, se lleva pedazos del alma. ¿Y usted qué perdió?, le lanzó Ernesto, mirándolo de reojo. Jacinto se acomodó el sombrero, bajó un poco la ventanilla y dejó que el aire fresco le pegara en el rostro. Perdí la voz, el valor, las ganas. Perdí a mi hija, aunque siga viva. ¿Qué le pasó? Se fue, me dejó de hablar. Dijo que yo era un fantasma que hablaba como hombre, pero no vivía como uno. Ernesto soltó un bufido, entre burla y tristeza. Vaya forma de explicarlo. Tenía razón, respondió Jacinto, porque uno puede estar manejando, comiendo, durmiendo, pero por dentro ya estar muerto. Los dos se quedaron en silencio, un silencio distinto. Ya no era incómodo, era denso, lleno de todo lo que no se decían. La Valeria seguía avanzando como si supiera que cada kilómetro los llevaba más profundo en algo que ya no podían frenar. ¿Nunca pensó en entregarse?, preguntó Ernesto de pronto sin mirarlo. Muchas veces, pero no sé si quiero pagar con cárcel o con tiempo. El tiempo no perdona, viejo. Por eso lo estoy gastando bien. En este viaje, Ernesto resopló. Quería entenderlo. Quería odiarlo, pero no podía. Había algo en ese hombre que le recordaba a él mismo, a lo que pudo haber sido si un par de decisiones hubieran salido peor. De repente, pasaron frente a un letrero viejo. Estación abandonada de Guavirami, 3 kilómetros. Ernesto frunció el ceño. Hace años que no paso por ahí. Yo sí, todos los años, la misma fecha. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitan ser vistas más de una vez para poder entenderse. Esa frase se le clavó a Ernesto como una astilla. Le recordó a la última vez que vio a su madre llorando en la puerta de casa, rogándole que dejara de buscar fantasmas. ¿Y si lo que encontramos no nos gusta?, preguntó. Entonces por fin sabremos qué dejar atrás. La lluvia volvió a caer, leve, como una despedida. La carretera se abría delante de ellos como una promesa rota, pero aún viva. Y ahí, en medio del silencio, Ernesto supo que ese viaje no lo iba a dejar igual, ni aunque lo quisiera. A media mañana, la Valeria empezó a dar señales raras. Un chillido en el eje trasero, un tirón leve al tomar las curvas, y ese olor a metal caliente que Ernesto conocía demasiado bien. No era para ignorarlo. Así que en cuanto vio el cartel oxidado de un taller mecánico a la orilla del pueblo de Santo Tomé, giró el volante sin pensarlo. «Vamos a parar aquí un rato», murmuró, más para él que para Jacinto. El viejo asintió, sin dejar de mirar por la ventana. El taller era pequeño, con un toldo azul desteñido y un perro flaco dormido junto a los bidones de aceite. Un joven alto, flaco, con gorra negra y manos llenas de grasa, salió a recibirlos. «¿Qué onda, jefe? ¿Qué le anda fallando?» «Rueda trasera. Siente que se va y ya me huele raro», respondió Ernesto bajando del camión. El joven asintió, escupió al suelo y se agachó a revisar. Jacinto bajó despacio, estirando las piernas, y caminó hacia la sombra de una palmera desvencijada. Ernesto se encendió un cigarro mientras miraba al mecánico trabajar, pero el ambiente cambió de golpe cuando el joven levantó la cabeza y clavó los ojos en Jacinto. «¿Qué hace ese cabrón aquí?», dijo de pronto, en voz baja, pero con un filo que cortaba. Ernesto frunció el ceño. «¿Qué dijiste?». El joven se paró, se limpió las manos con un trapo sucio y se acercó, sin dejar de mirar al viejo.
Ese hombre, ese viejo, es Jacinto Arce, ¿verdad? Ernesto lo miró con desconfianza. Y sí, el mecánico negó con la cabeza con rabia contenida. Ese cabrón no debería andar suelto. Pregúntele lo que hizo en Guaviramí hace años. Pregúntele por qué nadie en ese pueblo lo quiere ver. Ernesto sintió un latigazo en la nuca. Se le secó la boca. Mira, chamaco, no sé qué bronca traigas, pero yo no meto mano en problemas ajenos. Pues métala, porque si lo trae en su camión, ya no es ajeno. El joven escupió otra vez. Yo tenía 7 años. Mi primo lo atropellaron frente a la estación vieja. Nunca supimos quién fue, pero los rumores, los ojos, apuntaban a ese viejo. Ernesto no respondió, solo lo miró. Luego volteó hacia Jacinto, que seguía ahí, sentado mirando el polvo del camino, como si escuchara todo y nada al mismo tiempo. El joven siguió. Mi tío se volvió loco por esa pérdida. Mi tía se fue. La familia se rompió. Todo por un cobarde que huyó. Y ahora anda viajando como si nada. Ernesto apagó el cigarro contra su bota. El corazón le latía con fuerza. No sabía qué hacer. Había algo dentro de él que quería creer que Jacinto no era un monstruo, pero las piezas se empezaban a encajar de formas inquietantes. Termina el jale, dijo finalmente, y no digas nada más. El joven lo miró, con rabia en los ojos, pero obedeció. Media hora después, con el eje ajustado y el motor otra vez ronroneando, Ernesto subió al camión. Jacinto lo esperó en silencio. ¿Lo conocías al chamaco?, preguntó Ernesto sin mirarlo. Jacinto se acomodó en el asiento sin levantar la voz. No, pero sí sé quién era su primo. ¿Y vas a decirme si fuiste tú? Jacinto lo miró, una mirada tranquila, sin defensa, sin huida. No me acuerdo, pero no lo niego. Ese día iba manejando borracho. Solo recuerdo el golpe, el ruido y después la vergüenza. Ernesto respiró hondo, apretó los dientes. El silencio se volvió espeso otra vez. ¿Y qué espera? ¿Un perdón? ¿Redención? Solo entender por qué sigo vivo. La Valeria arrancó con fuerza, y aunque el camino seguía adelante, Ernesto ya no sabía si estaba huyendo con el viejo o hacia él. La Valeria avanzaba con el ritmo firme de quien ya conoce todos los secretos del asfalto. Pero por dentro, Ernesto sentía que se desarmaba en pedazos. No era por lo que el mecánico había dicho, ni siquiera por lo que Jacinto confesaba con esa voz tranquila que calaba hondo. Era otra cosa, algo que venía de muy lejos, de una parte que creía enterrada. La ruta que tomaron después del taller lo llevó por caminos viejos, de esos que hacía años no pisaba. Reconocía las curvas, los árboles torcidos, los puentes angostos que parecían flotar sobre ríos dormidos. Y con cada kilómetro, los recuerdos regresaban como si hubieran estado esperando en la orilla. Jacinto dormía, o al menos lo parecía. Respiraba lento, sin moverse, como si descansara del peso de tantas culpas. Ernesto, en cambio, iba tenso, con las manos frías en el volante y la cabeza a punto de estallar. Era una tarde igualita a esta, murmuró, como si hablara con alguien más. Mi hermano tenía 9, yo 12. La lluvia comenzaba a caer de nuevo, suave, apenas un murmullo sobre el vidrio. Jugábamos a las escondidas detrás del taller de mi papá. Mamá gritó para que entráramos a comer. Yo me subí primero. Él dijo, ya voy, pero nunca llegó. Su voz se quebró apenas. Trató de disimularlo aclarando la garganta. Nunca más lo vimos. Pensamos que se había ido caminando para el río, que se perdió, que alguien se lo llevó. Buscamos por días, semanas. Miró al frente sin parpadear. El recuerdo era tan vívido que sentía de nuevo el barro bajo los pies y los gritos desesperados de su madre. Ella no volvió a sonreír. Se le secaron los ojos de tanto llorar. Mi papá se encerró en el taller. Nunca volvió a hablar del tema. Jacinto abrió los ojos, despacio. No dijo nada, pero sus dedos se apretaron sobre sus rodillas. ¿Cómo se llamaba?, preguntó en voz baja. Ezequiel. Un silencio largo los envolvió. Ernesto pensó en su rostro, en lo poco que lo recordaba.
Apenas una sonrisa, la forma en que se subía al árbol del patio, los gritos alegres que después se transformaron en ecos. ¿Y nunca supieron nada más? Jacinto preguntó con voz quebrada. Nada. Mi mamá se fue a vivir con mi hermana cuando ya no podía cuidar ni de sí misma. Yo me quedé con la Valeria, la arreglé, la puse en marcha, me largué, le di la espalda a todo. Jacinto lo miró con un nudo en la garganta. No es huida si no sabías a dónde ibas. Ernesto se rió sin ganas. No digas mamadas. Claro que es huida. Y cada que tomo un nuevo viaje, cada que paso por una ruta diferente, pienso, ¿y si fue por aquí? ¿Y si ese día, ese camión que pasó, fue el que se lo llevó? ¿Y si no fue ningún camión? ¿Y si sí? Ernesto frenó de golpe. La Valeria chilló y se detuvo justo en la entrada de una brecha de tierra. Aquí fue donde lo vi por última vez. Jacinto se quedó quieto. Lo sintió. Sabía que algo había en ese lugar. Abrió la puerta y bajó sin decir nada. Ernesto lo vio caminar hacia los arbustos como si conociera el terreno. Luego, sin aviso, Jacinto se agachó y levantó del suelo algo cubierto por ramas secas. Un pedazo de madera, viejo, roto, con letras apenas visibles. Exeta, Ernesto bajó corriendo, el pecho a punto de explotar. ¿Qué es eso? Jacinto se lo entregó con las manos temblorosas. No lo puse yo, pero alguien vino aquí, alguien que sí supo lo que pasó. Ernesto apretó la tabla contra el pecho, sintió que todo giraba, que los años se le vinieron encima. Y por primera vez en décadas dejó que las lágrimas salieran. Ahí, en medio del polvo, la lluvia y la brecha olvidada, el dolor encontró por fin una rendija para respirar. La noche cayó como una sábana pesada sobre la ruta. La Valeria avanzaba lento, como si sintiera el peso del día en sus ruedas. Adentro, el silencio era espeso, cargado de todo lo que no se había dicho, de los recuerdos que se habían removido y de los que aún esperaban salir. Ernesto no quería hablar. Tenía los ojos fijos en la línea blanca que se perdía entre las sombras, pero en realidad no veía nada. Su mente seguía atrapada en esa brecha de tierra, en ese pedazo de madera con el nombre incompleto de su hermano. Un eco le retumbaba en el pecho. Alguien supo lo que pasó. Jacinto estaba recostado contra la ventana, pero no dormía. Se le notaba en la respiración, en cómo movía los dedos sobre la tela del pantalón. De pronto, rompió el silencio con una frase que cayó como piedra. «Yo también tenía un hijo». Ernesto no respondió, solo lo escuchó, como si esperara que siguiera sin interrupciones. No era mío, bueno, no de sangre. Era el hijo de mi mujer, pero le di mi apellido, se llamaba Tobías. La voz de Jacinto era suave, pero le temblaba, como si soltar esas palabras le abriera algo por dentro. Cuando era niño, lo cargaba en el hombro para que viera pasar los trenes. Le gustaban los trenes, decía que un día manejaría uno, que iría lejos, muy lejos, donde no hubiera gritos ni golpes. Ernesto tragó saliva. Su mano izquierda temblaba sobre la palanca. Encendió un cigarro solo para distraerse. ¿Y qué pasó con él? Jacinto tardó en contestar. Afuera, los faros del camión iluminaban tramos de carretera que parecían repetirse. Nada cambiaba, nada se aclaraba. Se fue a los 15, me dejó una nota. Decía que no quería volverse como yo. Ernesto soltó el humo con fuerza. Chale, duro eso. Duro es vivir sabiendo que tal vez tenía razón. El camión pasó por un pequeño puente de hierro. Abajo, un río oscuro corría con violencia. Ernesto lo miró de reojo. ¿Y tu mujer? Se fue después. Una mañana, sin decir nada. Solo dejó la cafetera puesta. Hubo una pausa. Luego Jacinto soltó otra frase que sonó como confesión. Yo era un hombre con el corazón cerrado. Callaba más de lo que decía, no por orgullo, por miedo. ¿Miedo a qué? A que me conocieran de verdad. Ernesto soltó una risa seca. Estamos igual entonces. Yo me pasé la vida entera huyendo de mi reflejo. Jacinto lo miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Uno no puede manejarle al pasado como a un camión. No hay cambio que lo saque del camino.
Un silencio denso volvió a caer entre ellos. La oscuridad afuera era total, pero adentro, entre frase y frase, empezaba a formarse algo. No era amistad, tampoco redención, era compañía. Esa clase de compañía que se da entre dos hombres rotos que no necesitan explicarse. ¿Y si esa cruz en la brecha no era por mi hermano?, dijo Ernesto después de un largo rato. ¿Y si sí? ¿Tú crees que lo mataron? Jacinto no contestó, solo bajó la mirada. A veces lo más doloroso no es no saber, es intuirlo. La Valeria siguió su camino, perdiéndose en la noche. Las palabras se habían dicho a medias, las verdades apenas rozadas. Pero en esa cabina, en medio de la oscuridad, los silencios empezaban a doler menos. Aunque todavía nadie se atrevía a decirlo, el destino los estaba llevando justo al lugar donde todo se quiebra o se entiende. El amanecer comenzaba a manchar el cielo con tonos pálidos. La carretera ya no parecía tan oscura, pero dentro de la Valeria el ambiente seguía espeso, como si el peso de la noche aún no se hubiera sacudido del todo. Ernesto había conducido sin parar desde hacía horas, más por no pensar que por llegar pronto. Cada palabra de Jacinto seguía dándole vueltas en la cabeza. El viejo, en cambio, parecía estar cayendo en un estado diferente. No dormía, pero tampoco estaba completamente presente. Sus ojos estaban clavados en el horizonte, pero sus pensamientos estaban en otro lado. ¿Te pasa algo?, preguntó Ernesto sin mirarlo. Jacinto tardó en reaccionar, después habló como si lo hiciera para sí mismo. Hace 20 años prometí volver. Ernesto arqueó una ceja. ¿Volver a dónde? A un pueblo cerca del Chaco, donde dejé a alguien esperando. ¿Una mujer? Jacinto negó. Una niña. Ernesto sintió un escalofrío. Por alguna razón, esa respuesta lo puso nervioso. ¿Tu hija? No. Jacinto bajó la mirada. Era la hija de alguien más. La cuidé por un tiempo. Su madre estaba enferma. Me pidieron ayuda. Yo acepté y fallé. ¿Fallaste cómo? La dejé sola. El silencio que siguió fue incómodo. Ernesto bajó la velocidad. La carretera estaba vacía, salvo por unos cuantos pájaros que cruzaban el cielo como flechas negras. ¿Y qué pasó con ella? Jacinto apretó los labios. Se notaba que esa parte le dolía más que cualquier otra. No lo sé. Cuando volví ya no estaba. La casa vacía. El silencio, como si nunca hubiera existido. ¿Y no preguntaste? ¿No buscaste? ¿Con qué cara iba a preguntar? ¿Con qué derecho? Ernesto lo miró de reojo. Había algo extraño en la manera en que Jacinto hablaba de esa niña. No era solo culpa, era otra cosa. Un afecto que no había muerto del todo. ¿Y cómo se llamaba? Jacinto dudó. Abrió la boca, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada y murmuró: no me acuerdo. No mientas. Nadie se olvida el nombre de una niña que marcó su vida. Jacinto se tensó. Se notaba en su mandíbula, en sus puños cerrados sobre las piernas. Hay cosas que uno entierra tan hondo que se le pudren dentro. Ernesto se quedó callado. Le daban ganas de gritarle, de sacudirlo, de exigirle la verdad. Pero también sabía lo que era vivir con algo enterrado, y entendía el miedo de desenterrarlo. ¿Y si ella sigue viva?, preguntó al fin. Por eso voy a São Borja. Esa confesión cayó como un trueno en la cabina. ¿Crees que está ahí? No lo sé, pero alguien me dijo que una mujer buscaba a un hombre con mi nombre y con mi historia. ¿Y tú crees que es ella? Quiero creer que sí. Quiero creer que todavía tengo chance de pedirle perdón. Ernesto volvió a mirar al frente. La carretera ya no parecía tan interminable. Por primera vez vio el cartel que anunciaba los kilómetros que faltaban. 15 kilómetros para São Borja, murmuró. Jacinto asintió. Y por primera vez desde que empezó el viaje, Ernesto notó algo nuevo en su mirada: miedo. Pero no el miedo a la cárcel, ni al juicio de los demás. Era miedo a lo que uno encuentra cuando por fin deja de huir. El sol apenas asomaba entre las nubes, dejando un brillo pálido sobre el parabrisas. A lo lejos,
El cartel oxidado que anunciaba São Borja se hizo visible, casi como una advertencia más que una bienvenida. Ernesto bajó la velocidad sin darse cuenta. Algo le pesaba en el pecho, algo que no sabía si era suyo o de Jacinto, o de los dos. Adentro del camión el ambiente era espeso. No se hablaban, pero el silencio no era vacío, era denso, como si las palabras estuvieran por reventar solas. ¿Sabes qué es lo que más me jode de todo esto?, dijo Ernesto de golpe. Que siento que tú y yo no nos encontramos por casualidad. Jacinto giró apenas la cabeza sin sorpresa. Yo tampoco creo en casualidades, no en la carretera. Es que hay cosas, detalles, fechas, lugares, historias. Todo va cayendo justo donde no debería. Jacinto respiró hondo, se frotó las manos con fuerza, como si tratara de borrar algo que se le había pegado a la piel. Cuando subí a ese camión, pensé que solo era un viaje más, dijo. Pero desde que dijiste Ezequiel, supe que había algo más grande moviendo esto. Ernesto lo miró con dureza. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque no quería creerlo. Porque si todo esto es cierto, entonces yo no solo fallé, entonces yo te fallé a ti. El silencio fue brutal. Ernesto frenó a un lado del camino, apagó el motor. La Valeria quedó temblando como si sintiera el golpe también. ¿Qué estás diciendo, Jacinto? Que tal vez yo te quité a tu hermano. Ernesto se quedó helado. El aire se le atoró en el pecho. No sabía si gritar, bajarse o romper algo. ¿Tú lo mataste? Jacinto lo miró directo. Había lágrimas contenidas en sus ojos, pero no las dejaba salir. No lo sé, no puedo afirmarlo, pero tengo una imagen borrosa de un niño corriendo, de un golpe seco, de mi voz gritando ¡no! Y luego nada. Ernesto apretó los dientes, cerró los ojos. Los recuerdos le explotaban en la cabeza. «Entonces sí fuiste tú, cabrón», gritó. «Sí lo hiciste». Tal vez sí. Y si fue así, llevo 20 años con su nombre atorado en la garganta, porque ese día algo se rompió en mí también. Jacinto bajó la mirada. Su voz se volvió más baja. Tal vez por eso conectamos, porque tú manejas huyendo del dolor y yo buscándolo. Ernesto respiró hondo. Quería odiarlo, golpearlo, pero algo le temblaba por dentro, porque en el fondo no sentía rabia, sentía miedo. Miedo de que todo eso fuera cierto. Miedo de que, después de tanto buscar, la respuesta fuera peor que el silencio. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos con esto?, preguntó, sin fuerza. Jacinto lo miró, con honestidad, con la mirada limpia, por primera vez en todo el viaje. Seguimos, vamos a ver si esa mujer en São Borja es quien creo. Y si no lo es, igual no podemos volver atrás. Ernesto lo miró un momento más. Luego encendió de nuevo el motor. La Valeria rugió como si también necesitara soltar el aire. Mientras retomaban el camino, algo en ellos ya no era igual. La línea que los unía no era el destino, era el dolor. Era el pasado que los había mordido sin aviso y los había dejado atados, aunque vinieran de vidas distintas. Y esa línea torcida y rota los estaba llevando directo a una verdad que, tal vez, ninguno quería saber. Pero ya era tarde, porque el camino no se detiene, y ellos tampoco. La tormenta cayó sin aviso. El cielo se rajó de un solo trueno, y de pronto la lluvia golpeó la carrocería de la Valeria como si alguien la azotara con puños de agua. Ernesto encendió las luces bajas y bajó la velocidad. No veía nada más allá de 5 metros. La carretera desapareció y el mundo quedó reducido al interior del camión. «Vamos a tener que parar», dijo, buscando un lugar seguro. Jacinto no contestó. Estaba rígido, con los ojos clavados en la nada, como si esperara ese momento desde hacía tiempo. Ernesto encontró un espacio de tierra firme junto a un viejo galpón abandonado. Bajaron del camión y corrieron bajo la lluvia. La estructura apenas los protegía del agua, pero era mejor que nada. Entonces Jacinto lo soltó. Fue una noche igualita a esta. Ernesto, empapado y en silencio, lo miró de reojo. «¿De qué hablas?» «Del niño,
del que atropellé. Ernesto se congeló. ¿Vas a decírmelo ahora? Jacinto tragó saliva. La lluvia les caía encima con fuerza, pero no se movieron. Sí, lo tengo que decir, aunque no me perdones, aunque me odies. No lo vi venir. Era una curva cerrada, de esas donde los faros no alcanzan a ver más allá del miedo. Y de pronto, ahí estaba, pequeño, flaco, corriendo como si huyera de algo. ¿Y tú ibas borracho? Jacinto bajó la cabeza. Sí. ¿Lo mataste? No lo sé. Escuché el golpe. Frené unos metros adelante, pero no me atreví a mirar. Sentí pánico, el tipo de miedo que no te deja ni moverte. Arranqué y me fui, como un cobarde. Ernesto respiraba agitado. Cada palabra era como una piedra cayéndole en el pecho. Y desde entonces, ¿qué? Cada año vuelvo, la misma fecha, la misma ruta. Siempre espero ver algo. Una señal, un castigo. Nunca encontré nada, hasta ahora. ¿Y por qué hasta ahora? Porque tú apareciste. Porque me recogiste justo en ese tramo. Porque dijiste ese nombre, Ezequiel. Ernesto apretó los puños. ¿Y si fue él? No lo sé. Pero tengo miedo de que sí. ¿Y si fue? Entonces tú y yo estamos atados por el peor día de nuestras vidas. La lluvia no paraba. Ernesto se apartó unos pasos, con los ojos llenos de rabia, pero también de confusión. ¿Qué esperas que haga con esto, Jacinto? ¿Que te abrace? ¿Que te perdone? No, solo que me escuches. No tengo a nadie más que quiera hacerlo. Ernesto se quedó quieto. La tormenta afuera ya no sonaba tan fuerte como el eco dentro de su cabeza. Mi madre se murió esperando respuestas. Yo viví toda mi vida buscando a mi hermano en cada curva, y ahora vienes tú, y solo quieres que te escuche. Jacinto lo miró con los ojos húmedos, y no por la lluvia. ¿Qué harías tú si fueras yo? Y ahí va la pregunta para ti, que vas siguiendo esta historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Ernesto? ¿Seguirías manejando con el asesino de tu hermano al lado? ¿O lo dejarías ahí, en medio de la tormenta? Déjalo en los comentarios. Queremos saber qué harías tú. La lluvia se había detenido, pero el aire seguía denso, cargado de ese tipo de silencio que no se va con el agua. Ernesto y Jacinto volvieron a la cabina de la Valeria, empapados hasta los huesos, sin decir palabra. La carretera estaba desierta, el cielo aún gris, como si el día no supiera cómo salir después de lo que se había dicho. Ernesto encendió el motor y empezó a manejar con la mirada clavada en el frente, pero por dentro todo estaba girando. Fue un 17 de mayo, murmuró, más para sí que para Jacinto. El día que Ezequiel desapareció, Jacinto alzó la mirada, pálido. La noche del accidente. Fue un 17 de mayo también, dijo él casi sin voz. Ernesto apretó el volante. Y dijiste que fue en la curva de la BR 285, a 15 kilómetros de Guabirami. Sí, mi familia vivía a 16 kilómetros de ahí. Jacinto tragó saliva. Se acomodó en el asiento como si quisiera desaparecer en él. Tal vez no es coincidencia, susurró. Ernesto sintió un nudo en la garganta. El recuerdo de su hermano riendo con la camiseta grande y los pies descalzos le vino como una cachetada. En un impulso, frenó al borde de la carretera. Abrió la guantera con manos temblorosas y sacó un papel arrugado, una fotocopia vieja y borrosa de la única foto que tenía de Ezequiel. La extendió frente a Jacinto. ¿Lo reconoces? Jacinto miró la imagen largo rato, cerró los ojos, respiró profundo. No, dijo, pero luego añadió, pero hay algo en sus ojos que no me deja en paz. Ernesto volvió a guardar la foto, como si le quemara las manos. Tenía una risa chillona, siempre se metía a donde no debía, jugaba a hacerse el valiente. Esa tarde salió corriendo porque le aposté que no se atrevía a cruzar el camino solo. Jacinto cerró los ojos. Ese detalle lo recuerdo. Ernesto se giró hacia él de golpe. ¿Qué? La risa, el movimiento, la forma en que cruzó, como si lo estuviera haciendo por orgullo. Sí, era él. El mundo se le vino encima. Ernesto sintió que el aire se le iba.
Tuvo que abrir la puerta y bajarse, caminando en círculos, con el pecho agitado. Jacinto bajó también. Lo observó, pero no se acercó. No busco perdón, Ernesto. Solo quise enfrentarlo. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas que haga yo? Nada. Lo que decidas, lo voy a aceptar. Ernesto lo miró con los ojos llenos de fuego y agua. Yo crecí con la culpa de no haberlo detenido. Mi madre se fue a la tumba creyendo que lo perdimos por un descuido, y tú lo mataste, y huiste. Sí, y por eso estoy aquí, porque si fue Ezequiel, merezco lo que venga. Ernesto se le quedó viendo. El viento le pegaba en la cara, pero no sentía nada. Solo la decisión latiendo detrás de los dientes. Abandonarlo ahí, golpearlo, entregarlo a la policía o seguir manejando con él. Y entonces, el ruido de un auto al fondo interrumpió el momento. Ernesto giró la cabeza. Era un coche viejo, despintado, con 2 niños adentro. El conductor saludó con la mano. Jacinto lo vio y bajó la cabeza. La vida seguía, la carretera seguía. Pero algo dentro de Ernesto se había detenido. Subió de nuevo al camión. Jacinto tardó un poco más, pero lo siguió. Arrancaron. La tensión seguía ahí, como un cuchillo invisible entre los dos. Pero nadie habló, porque en ese momento todo lo dicho ya era demasiado. Ahora venía lo más difícil. ¿Qué va a hacer Ernesto con esa verdad? ¿Podrá cargarla sin romperse? ¿O es este el principio de otra pérdida? La línea entre la justicia y el perdón, entre la rabia y el cansancio, se vuelve más delgada con cada kilómetro, y aún faltan muchos por recorrer. El motor de la Valeria rugía, pero dentro de la cabina el silencio era como un zumbido que lo cubría todo. Jacinto iba con la mirada clavada en la ventana. No se movía, no hablaba. Ernesto, por su parte, tenía los ojos secos, pero por dentro era un torbellino. No se había atrevido a mirar al viejo desde que retomaron la ruta. Las palabras que se habían dicho seguían rebotando en su cabeza. El nombre de su hermano, el día del accidente, el miedo, la rabia y la maldita confesión. Lo que más lo jodía no era la culpa de Jacinto, ni siquiera su cobardía. Era la calma con la que lo había dicho todo, como si ya se hubiera rendido, como si él fuera el único que aún no sabía qué hacer con lo que cargaban. Pasaron por un cruce. Ernesto frenó, miró el letrero oxidado. Estación Vieja de Guabirami, 2 kilómetros. Jacinto levantó la cabeza, sus labios se movieron apenas. Ahí es. Ernesto lo miró de reojo. ¿Estás seguro? Jacinto asintió. El tono en su voz era firme, no como antes. Algo en él había cambiado. Ya no venía huyendo de la culpa. Venía de frente. Ernesto no dijo nada más. Giró el volante y tomó el camino de tierra. La mula crujió en cada piedra. El lugar se fue abriendo entre la maleza. Una estación olvidada cubierta de moho y pasto crecido. Viejos durmientes tirados. Una señal de cruce ferroviario comido por el óxido. Ahí, justo ahí, el lugar donde todo había empezado. Jacinto bajó sin esperar. Caminó lento, con pasos arrastrados, hasta llegar a una cruz blanca, plantada junto a la vía. Se arrodilló frente a ella, bajo el sol débil de la tarde. Ernesto no se movió. Solo lo miraba desde la cabina, apretando los dientes. No hay nombre, dijo Jacinto en voz alta sin voltear, porque nunca supieron quién era. Yo tampoco lo pregunté, solo vine y la puse. Ernesto bajó, caminó hacia él. El viento soplaba suave, pero dentro de su pecho todo era un huracán. Cada año venías aquí, cada maldito año, en la misma fecha, a ver si el universo tenía el valor de castigarme. Y nunca te cruzaste con nadie. Una vez vi a una mujer, dejó flores. Yo la vi de lejos. Quise acercarme, pero no pude. Me temblaron las piernas. Ernesto se quedó parado junto a él. Podía decirlo todo, gritarle, empujarlo, pero no lo hizo, porque lo vio arrodillado, con la frente pegada a la cruz, y entendió algo que no había querido ver antes. Jacinto no buscaba perdón.
Buscaba castigo, llevaba años suplicándolo, pero la vida nunca se lo dio. ¿Y tú crees que esto basta?, dijo Ernesto casi en un susurro. No, pero es lo único que puedo darte. Yo no quiero nada de ti, Jacinto. Entonces déjame darte esto a él, aunque ya no esté. Jacinto sacó del bolsillo interno de su chaqueta un pequeño cuaderno viejo. Se lo entregó a Ernesto con manos temblorosas. Lo encontré esa noche, lo tenía en la mochila. Nunca lo leí, hasta hace poco. Ernesto abrió el cuaderno. Eran dibujos, mal hechos, con lápiz. Aviones, trenes, un camión rojo. En la última hoja, escrito con letra infantil: cuando sea grande, quiero ser como mi hermano. El mundo se le vino abajo. Ernesto se dejó caer de rodillas. Sostuvo el cuaderno como si fuera oro, como si contuviera todo lo que había perdido. Jacinto se levantó, se alejó unos pasos. No lloraba, no pedía, solo esperaba. Y ahí, en ese rincón olvidado del mundo, con la vía oxidada cortando el silencio, Ernesto sintió que algo se rompía, pero también que algo empezaba a sanar. A veces, el silencio no es ausencia. A veces, el silencio es lo único que queda cuando el dolor ya dijo todo lo que tenía que decir. El sol apenas tocaba la línea del horizonte, tiñendo el cielo de un naranja sucio, casi gris. El aire olía a tierra mojada, a hierba vieja. Jacinto bajó del camión con un ramo sencillo en las manos, flores silvestres. Las había comprado esa misma mañana, sin decir nada, en una tiendita al costado de la ruta. Ernesto lo notó, pero no preguntó. Ya no hacía falta. Caminaron en silencio hasta el lugar exacto. No necesitaban hablar. Ambos sabían cuál era. El asfalto ahí estaba agrietado, como si la tierra no hubiera soportado el peso de lo que había pasado años atrás. A un costado, la cruz blanca permanecía firme, clavada entre el polvo y las piedras. Jacinto se arrodilló frente a ella. Colocó las flores despacio, como si cada movimiento fuera un pedido de disculpas. «No vengo a justificarme», dijo con voz temblorosa. «Solo a decirte que no hay un día en que no me duela. Que no me duela no haberme bajado a ayudarte. Que no me duela no haber sabido tu nombre, tu historia, tus sueños». Ernesto se quedó unos pasos atrás. No podía hablar, solo escuchaba y sentía. «He cargado esta culpa más tiempo del que debería vivir un hombre», continuó Jacinto. «No me arrodillo por redención. No me arrodillo porque espero ser perdonado. Me arrodillo porque no sé qué más hacer con este dolor». De pronto, su voz se quebró, y en un impulso que lo sacó de sí mismo, Jacinto golpeó el suelo con el puño cerrado. Una vez, dos, tres. Como si quisiera abrir la tierra, como si pudiera gritarle a los huesos bajo el asfalto. Ernesto se le acercó, apretando los dientes. «¡Ya!», le dijo con la voz dura. «No hagas más teatro». Jacinto lo miró desde el suelo, con lágrimas en los ojos, pero sin miedo. «¿Crees que esto es teatro? Esto es lo único que me queda, Ernesto. Esto, y saber que lo único bueno que hice en mi vida fue subirme a ese camión contigo». Ernesto se agachó, lo miró de frente. «¿Sabes lo que más me dolió? No haber estado ahí, no haber podido cuidarlo. Yo era el mayor, tenía que cuidarlo». Jacinto negó suavemente. «Tú eras solo un niño, como él, como yo cuando tomé la primera mala decisión. No se trata de culpas, se trata de aceptar que a veces la vida no nos da tiempo de hacer lo correcto». Ernesto bajó la mirada. En su mente apareció un recuerdo que no tenía desde hacía años. Ezequiel, dormido en su regazo, con una manta vieja sobre los pies y un camión de juguete en la mano. Era de plástico rojo. Ese recuerdo lo derrumbó. Ernesto se sentó en el suelo, junto a Jacinto. No dijo nada, solo se quedó ahí, con el cuaderno en una mano y el otro brazo apoyado sobre la rodilla. Jacinto respiró profundo. «Si pudiera cambiar ese día, lo haría 1000 veces, pero no puedo. Así que lo único que puedo ofrecerte es este silencio, esta rodilla en la tierra, y que me lleves hasta el final». Ernesto cerró los ojos.
El viento le acarició la cara. Pensó en su madre, en su hermana, en todas las veces que se quedó despierto imaginando cómo habría sido si Ezequiel siguiera con vida. Y en ese momento entendió que perdonar no era olvidar, ni tampoco excusar. Perdonar era dejar de pelear con el fantasma. Se levantó primero. Jacinto lo siguió, más lento. Caminaron de regreso al camión, con pasos pesados, pero ya no arrastrados. ¿Y ahora?, preguntó Jacinto antes de subir. Ahora seguimos, hasta donde tengas que ir. ¿Y tú? Hasta donde pueda con esto, y después veremos. Subieron a la Valeria. El motor rugió otra vez, como si también necesitara moverse, dejar atrás. Y mientras se alejaban, Ernesto miró por el retrovisor esa cruz blanca con flores silvestres. Ya no le pesaba igual. No estaba en paz, pero por primera vez en su vida, sentía que la carretera no lo estaba alejando de su pasado, lo estaba llevando hacia algo nuevo, o tal vez hacia lo que nunca se atrevió a enfrentar. El motor de la Valeria seguía su curso, pero la mente de Ernesto ya estaba en otro lado. Algo lo jalaba, lo inquietaba, como una espina que no se deja arrancar del todo. A pesar de todo lo vivido con Jacinto, de su confesión, de la cruz, del cuaderno, había una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Y si no fue Ezequiel? Lo tenía que saber. ¿No podía seguir con esa sombra sobre los hombros? Jacinto dormía en el asiento del copiloto, rendido por los años, por la culpa, por el peso de haberse vaciado en ese pedazo de asfalto. Ernesto lo dejó en un hospedaje barato a las afueras del pueblo. Le dejó dinero, una comida caliente y le dijo: «No te vayas, necesito un día». Jacinto solo asintió, no preguntó. Ernesto entró al pequeño archivo municipal de Guabirami. El lugar olía a humedad, madera vieja y tinta seca. Lo atendió una señora de cabello blanco, coleta apretada y ojos que habían visto demasiado. «¿Busca algo específico?», preguntó, sin levantar mucho la voz. «Un atropellamiento, año 1990. Mayo, niño no identificado. Fue en la ruta, cerca de la estación vieja». La mujer lo miró unos segundos, como si intentara ubicarlo en algún recuerdo. Luego se puso de pie y desapareció entre los estantes. Volvió al rato con una carpeta amarilla, rota en las puntas. Ernesto la abrió con manos lentas. Dentro había 2 hojas, una acta incompleta, una foto en blanco y negro y una nota a mano alzada. Leyó en voz baja: «Menor atropellado, sexo masculino, sin documentos. Edad estimada entre 8 y 10 años, mochila escolar azul con dibujos, camiseta blanca, pantalones cortos. No fue reclamado por familia. Sepultado como NN en el cementerio de Guabirami. Fecha: 17 de mayo de 1990. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Todo coincidía, la fecha, el lugar, la edad, pero algo no encajaba. En la parte inferior, con letra borrosa, se presentó un hombre mayor, don Justino Paz, testigo ocular. Dice que el niño no era local. «¿Quién es Justino Paz?», preguntó Ernesto, levantando la mirada. La señora lo pensó un momento. «Todavía vive. Tiene una carpintería al lado del cementerio, aunque ya está muy viejo». Ernesto llegó a la carpintería con el corazón acelerado. El lugar era un galpón de madera con olor a barniz y a serrín. Justino estaba sentado en una silla de mimbre, afilando una gubia con movimientos lentos. «Don Justino», dijo Ernesto. El viejo levantó la vista. Ojos claros, mirada firme. «¿Qué busca?». «Hace años. Usted vio algo, un niño, un accidente, en la ruta cerca de la estación». Justino dejó la herramienta y lo miró en silencio. Luego asintió. «Nunca se me olvidó. Fue el día que enterramos a mi cuñado». «¿Usted lo vio?». «Sí, yo estaba esperando el colectivo. Escuché el golpe. Corrí. Vi al niño. Estaba vivo cuando llegué. Me miró. No habló. Murió minutos después». Ernesto tragó saliva. «¿Lo recuerda bien?». «Como si fuera hoy. Tenía esta cara», dijo Ernesto sacando la copia de la foto de Ezequiel.
Justino la miró. Negó con firmeza. No, este niño era más moreno, pelo lacio, largo, camiseta con el escudo de un colegio del Chaco. No era este. Ernesto se quedó mudo. Sintió como todo el cuerpo se le aflojaba. Las piernas le temblaban. Apoyó la mano sobre una tabla para no caerse. No era Ezequiel. No era su hermano. Jacinto. No lo había matado. ¿Está seguro?, preguntó con voz baja, casi temiendo que se arrepintiera. Segurísimo. Ese niño no era el de la foto. Ernesto cerró los ojos. Las lágrimas le brotaron sin aviso. No sabía si era alivio, tristeza o las dos cosas juntas. Cuando volvió al hospedaje, encontró a Jacinto sentado frente a la ventana, mirando el atardecer. No era él, dijo Ernesto. Jacinto lo miró sin entender. El niño, el que atropellaste, no era mi hermano. Jacinto bajó la cabeza, cerró los ojos. Un suspiro profundo salió de su pecho, como si soltara el peso de 20 años. Gracias por decirme, murmuró. Ernesto se sentó frente a él. Pero sigue siendo alguien que murió solo, que fue enterrado sin nombre. No era Ezequiel, pero también merecía justicia. Jacinto asintió. Y ahí, los dos hombres rotos, sentados frente a una ventana vieja, entendieron que el pasado no siempre da respuestas, pero a veces da segundas oportunidades. La noche había caído sin hacer ruido. En la habitación del hospedaje, Jacinto se sentaba en la orilla de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Ernesto le acababa de dar la noticia. El niño que murió aquella noche no era Ezequiel, pero Jacinto no se sintió aliviado. No del todo. No fui yo, dijo, apenas con un hilo de voz, pero tampoco hice nada por él. Ernesto lo miraba desde una silla junto a la ventana. No sabía qué decir, no había una respuesta fácil para eso. Ese niño murió igual, y yo me largué. Jacinto se frotó las manos como si pudiera arrancarse algo de la piel. Vi su cuerpo. No tenía más de 9 años. Estaba herido, pero se movía, respiraba. Me miró, con los ojos grandes, asustados, y yo me subí al coche. Me fui. ¿Y por qué te fuiste?, preguntó Ernesto, con la voz seca. Jacinto tragó saliva. Su cuerpo se encogió. Porque pensé que si lo había matado, me iban a meter preso. Porque estaba borracho, porque era un cobarde. El silencio entre los dos se hizo denso, como una niebla que no dejaba respirar. Nunca dije nada, a nadie, ni una palabra. Me inventé otra vida, me escondí en pueblos donde nadie preguntaba. Pero siempre me despertaba a la misma hora, la hora en que pasó todo. Ernesto se cruzó de brazos. Quería sentirse enojado, pero lo que sentía era algo más amargo. Tristeza, por Jacinto, por ese niño, por todo lo que no se hizo. Te juro, Ernesto, si me hubiera quedado, si hubiera llamado a alguien, si al menos le hubiera sostenido la mano, pero no hice nada. Lo dejé solo en el asfalto, como si no valiera. Las lágrimas finalmente cayeron. Jacinto, ese viejo que había mantenido la cara dura por todo el viaje, se dobló como un árbol vencido por el viento. Y eso es lo que me mata más que si lo hubiera matado yo. Ernesto se levantó. Caminó despacio hasta quedar frente a él. Lo dejaste solo, sí, pero estás aquí, no arregla nada. No borra lo que hiciste, pero estás aquí. Jacinto levantó la cabeza. ¿Tú crees que eso alcanza? No sé, pero sé que esa niña de la que hablaste, la que perdiste, ella también vio lo que eras capaz de hacer, y por eso se fue. Jacinto cerró los ojos. Tenía el pelo rizado, negro como la noche. Le gustaba peinar a las gallinas. Le cantaba a la radio como si fuera artista. Cuando se enteró de lo que pasó, no me volvió a mirar igual. ¿Se lo dijiste? No, pero ella sabía. Los hijos siempre saben cuando los padres tienen cosas podridas por dentro. Ernesto suspiró. Se sentó otra vez. ¿Y tú crees que ella puede perdonarte? Jacinto lo pensó largo rato. Tal vez no, pero quiero que sepa que no estoy huyendo más, que al menos estoy intentando hacer lo correcto, aunque sea tarde.
Ernesto lo miró con seriedad. ¿Y vas a buscarla? Sí, mañana. Me dijeron que está en Soborja, que se cambió el nombre, que tiene una florería. Tal vez me eche en cara todo, tal vez me cierre la puerta, pero si lo hace, será de frente. Ernesto asintió. Luego miró por la ventana. La luna estaba alta y la calle desierta. Jacinto, no salvaste a ese niño, pero hoy hiciste algo por ti. Y eso, tal vez sea lo único que puedas hacer. Jacinto no contestó. Solo se recostó en la cama con los ojos abiertos, y esa noche, por primera vez en muchos años, durmió sin despertarse a la misma hora, porque el peso de no haber hecho nada seguía ahí, pero ya no lo cargaba solo. El sol se colaba por la ventana del hospedaje, pintando las paredes con un tono cálido que contrastaba con la frialdad de los días anteriores. Ernesto despertó antes que Jacinto. Se quedó mirando el techo por unos minutos, respirando lento. La noche anterior había sido dura, pero diferente. No había angustia clavada en el pecho. Había un vacío, sí, pero era uno de esos vacíos que se sienten después de soltar algo muy pesado. Se levantó, fue al baño, se lavó la cara. Cuando volvió a la habitación, Jacinto ya estaba despierto, sentado en la orilla de la cama, atándose los zapatos con movimientos lentos, pensativos. «Dormiste como piedra», le dijo Ernesto. Jacinto asintió, sin levantar la mirada. «Desde hace años no lo hacía. Se nota. Hasta roncaste». Jacinto soltó una sonrisa leve, cansada pero sincera. «¿Te sientes diferente?», preguntó Ernesto tomando asiento. «No sé si diferente, pero más liviano». Jacinto se quedó mirando sus propias manos. «Aunque eso no borra nada». «No, no borra», respondió Ernesto directo. «Pero a veces el dolor también se merece un respiro». Jacinto lo miró, por primera vez ese día, directo a los ojos. «¿Tú me perdonaste?». Ernesto tardó en responder. Se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad despertaba despacio. Un vendedor de pan pasaba en bici, un perro cruzaba la calle. Gente común viviendo su vida, ajena al infierno que ellos dos habían cargado por años. «No se trata de perdonarte, Jacinto», habló sin girarse. «Ni tú me lo pediste ni yo vine a darlo. Pero sí creo que entendí tu historia, y eso ya es más de lo que quería cuando empezó este viaje». Jacinto bajó la cabeza, respiró hondo. «No esperaba que me perdonaras». «Y no lo hice», dijo Ernesto girando al fin. «Solo decidí no seguir odiándote». «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Ernesto después de un silencio largo. «Que me vi en ti. Vi mi cobardía también. Yo también me fui. Abandoné a mi madre, a mi hermana, al recuerdo de Ezequiel. Manejé por todo el continente tratando de no pensar. Así que no eres el único que huyó». Jacinto tragó saliva. «Tal vez por eso terminamos en el mismo camión». Ernesto asintió. «No por casualidad». «¿Y vas a verla?», preguntó Ernesto. «Sí, hoy». «¿Y qué le vas a decir?». Jacinto se quedó callado un momento. Luego respondió. «Nada que quiera oír, pero todo lo que merece saber». Ernesto lo miró fijamente. Sabía que ese encuentro iba a ser lo más difícil para Jacinto. Más que enfrentar la cruz. Más que confesar. Porque mirar a alguien que te amó y le fallaste, eso sí que dejaba cicatrices. «Si quieres, te acompaño», Jacinto negó con una sonrisa. «No, esto lo tengo que hacer solo». «Órale, pero me esperas con un café al volver». Jacinto asintió, y en ese gesto simple entre dos hombres curtidos por la vida, hubo más paz que en todas las palabras. Salieron del hospedaje sin prisa. Caminaron unos metros juntos hasta donde estaba la Valeria estacionada al sol, como un viejo perro fiel. Antes de separarse, Jacinto se detuvo. «Gracias, Ernesto. No me agradezcas. No por perdonarme, por escucharme, por no bajarme en medio de la ruta». «Bueno, aún estás a tiempo», respondió Ernesto con media sonrisa. Jacinto rió bajito. Se dieron la mano, fuerte, como se dan la mano los hombres que ya no tienen nada que esconder, y luego se alejaron en direcciones opuestas,
uno a cerrar un capítulo, el otro a esperarlo con el motor encendido. Ese día, ninguno pidió perdón, pero ambos lo sintieron, y en el fondo, eso fue suficiente para seguir adelante, sin olvidar, pero sin arrastrarse. La Valeria rodaba por los caminos bolivianos como una vieja reina de hierro. Las montañas eran altas, los pueblos chicos, y el silencio entre Ernesto y Jacinto ya no era incómodo. Era cómodo, necesario, compartido. Desde que salieron de São Borja, el viaje había cambiado. Ya no hablaban todo el tiempo, pero cuando lo hacían con peso, con intención. Jacinto iba más tranquilo. Se le notaba en la mirada, en la postura, como si algo se hubiera acomodado dentro de él. Ernesto también. Ya no lo vigilaba de reojo. Lo miraba de frente cuando hablaban, como si ya supiera que lo peor había pasado. «Quiero bajarme en Valle Grande», dijo Jacinto sin rodeos. «Ahí vive alguien a quien quiero ver antes de que sea tarde». Ernesto no preguntó quién, solo asintió. «Está bien, vamos para allá». Valle Grande era un pueblo dormido entre cerros, calles de tierra apisonada, techos de teja y olor a leña quemada. Entraron por la avenida principal mientras el sol se escondía detrás de las montañas. La gente en las aceras miraba el camión como si fuera una aparición. «Es aquí», dijo Jacinto señalando una esquina con una pequeña plaza y una florería modesta de fachada celeste. Ernesto frenó, apagó el motor. Jacinto se quedó en su asiento unos segundos más. Luego se bajó. No dijo nada, solo tomó su mochila y cerró la puerta con cuidado. No hubo abrazos, no hubo discursos, solo miradas. Jacinto se detuvo en la acera. Volteó hacia Ernesto, que lo observaba desde la cabina. Levantó ligeramente la cabeza, como quien reconoce algo sagrado. Ernesto asintió. Una señal simple, pero que lo decía todo. «Gracias, te entiendo, que te vaya bien». Jacinto caminó hacia la florería. Desapareció tras la puerta azul. Ernesto no lo siguió con la vista. Miró hacia el frente, encendió la radio, pero no subió el volumen. Esperó. Pasaron 20 minutos, luego 30. El sol se terminó de esconder. Las luces del pueblo comenzaron a encenderse de a poco. Ernesto pensó en irse, pero algo le decía que tenía que quedarse al menos un rato más. Y justo cuando estaba por encender el motor, la puerta de la florería se abrió. Jacinto salió acompañado de una mujer. Morena, cabello rizado, mirada firme. Ella no lo tocaba, pero tampoco lo alejaba. Lo miraba, lo escuchaba, y Jacinto lloraba. Ernesto no necesitó ver más. Encendió la Valeria, metió primera y comenzó a avanzar. Despacio, sin prisa, no volvió la vista atrás, porque entendió que hay despedidas que no necesitan palabras. Hay personas que entran en tu vida solo para mostrarte algo, para enseñarte a soltar, y hay momentos en que dejar ir es lo único realmente justo. Jacinto tuvo su última parada, y Ernesto por fin pudo seguir la ruta sin fantasmas en el asiento del copiloto, solo con el motor, el viento y la certeza de que, aunque el camino no siempre tiene regreso, a veces te deja justo donde necesitabas llegar. Ernesto volvía a la ruta, con las manos en el volante de la Valeria y el viento entrando por la ventanilla entreabierta. La carretera ya no le parecía tan hostil ni tan solitaria. Era la misma de siempre, sí, baches, polvo, pueblos perdidos. Pero algo en él había cambiado. Ya no sentía que huía. Ahora manejaba hacia algo. El asiento del copiloto estaba vacío, pero no era un vacío triste. Era un silencio distinto, más liviano. Como si por fin pudiera escuchar el sonido del motor sin que se mezclara con el de su propia culpa. Encendió la radio. Sonaba una canción vieja, de esas que su mamá cantaba mientras barría el patio. Y por primera vez en muchos años, sonrió. Cruzando la frontera hacia Brasil, paró en una estación a cargar combustible. Mientras el tanque se llenaba, sacó su celular, lo miró unos segundos y se animó. Marcó un número que no usaba desde hacía años. «¿Aló?», la voz de su hermana.
Hola, Lidia. Soy yo. Silencio. Largo. Ernesto. Sí. Perdón por no llamar antes. ¿Estás bien? Sí. Y no, pero estoy. Y quiero verte. Ella no lloró. Tampoco le gritó. Solo dijo: hace años que mamá se fue. ¿Sabías? Lo imaginé. Quiso verte hasta el final. Eso lo cortó por dentro. Quiero ir a Paso de los Libres. Si me dejas. Te esperamos. Tengo café y galletas caseras, como te gustaban. Ernesto colgó con un nudo en la garganta. Se sentó en el escalón del camión, encendió un cigarro y dejó que el viento se llevara un poco de su silencio viejo. 2 días después, la Valeria entraba despacio por las calles de Paso de los Libres. Todo se sentía más chico. Las casas, los árboles, hasta los recuerdos. Pero la emoción, esa era enorme. Paró frente a una casa amarilla, con jardín al frente y una hamaca oxidada. La puerta se abrió antes de que él bajara. Lidia salió, el cabello más blanco, la piel más marcada, pero con los mismos ojos de cuando eran niños. No se abrazaron al principio, se quedaron viéndose, reconociéndose, hasta que ella dio el primer paso y lo rodeó con los brazos. Fuerte, lento, real. Bienvenido a casa, hermano. Ernesto cerró los ojos, se dejó abrazar, y en ese gesto sintió que una parte de él que había estado perdida, finalmente volvía. Dentro de la casa, todo era familiar. El olor a eucalipto, las fotos en blanco y negro, la radio encendida con volumen bajito. Lidia le sirvió café. Él se lo tomó despacio, como saboreando la memoria. La pieza de mamá sigue intacta, dijo ella. Nunca quise mover nada. Ernesto no contestó. Caminó hasta la habitación. La abrió con respeto. Ahí estaba. La colcha tejida, el rosario en la pared, una foto de Ezequiel sobre el buró. Se sentó en la cama. Acarició la tela. Cerró los ojos. Volví, ma. Esa noche durmió ahí. No en el camión, no en una pensión, en casa. Y por primera vez no soñó con accidentes, con caminos oscuros, con gritos que venían del pasado. Soñó con su hermano corriendo por el patio, con Jacinto dejando flores en un rincón olvidado, con su madre sirviendo sopa mientras le contaba cosas que ya no recordaba. Cuando despertó, el sol entraba por la ventana. Lidia cocinaba pan casero. Y él ya no era el Ernesto que solo sabía manejar. Era alguien que podía volver. Alguien que después de tantos años había encontrado el camino de regreso. La Valeria volvía a respirar fuerte sobre el asfalto. Ernesto, con las 2 manos firmes al volante, iba solo otra vez. Pero no era la misma soledad de antes. Ahora no dolía, ahora pesaba distinto, como cuando llevas una caja con recuerdos y no con arrepentimientos. Las montañas quedaban atrás. El cielo se abría sin nubes y el motor sonaba limpio. Ernesto iba en ruta hacia el norte, sin urgencia, sin destino cerrado, solo con tiempo. Por primera vez, sin ganas de huir ni de olvidarse. Encendió la radio. Un locutor hablaba de tormentas en Formosa. Ernesto apagó. Prefería el sonido del viento. A lo lejos, en una curva cerrada, una figura solitaria se recortaba contra la luz del atardecer. Ernesto bajó la velocidad de inmediato. No lo pensó. No dudó. Frenó. El hombre en la orilla era joven, mochila al hombro, cara de cansado y una señal con la mano que decía: «Dame chance». Ernesto bajó la ventanilla. «¿Pa dónde vas?» «Hasta donde me deje, señor. Cualquier pueblo sirve». «Súbete». El muchacho no lo podía creer. «¿Neta?» «Sí, órale, que no tengo todo el día». El chavo subió con una sonrisa agradecida. Se sentó, cerró la puerta y miró alrededor, curioso. «¿Cómo se llama esta mula?» «La Valeria. Se ve vieja pero aguanta». Ernesto soltó una leve sonrisa. Era la primera que regalaba ese día. Rodaban ya hacía rato cuando el joven empezó a hablar. «Estoy volviendo del entierro de mi jefe. Era como un segundo papá. Me crió. Y antes de morir me dijo: cuando alguien te dé la mano, no lo olvides». Ernesto lo escuchaba sin interrumpir. «Y hoy usted me dio la mano, aunque sea con este aventón. Neta, gracias».
No me lo agradezcas tanto, dijo Ernesto. Solo frené. Muchos no lo hacen. Eso sí, silencio, pero del bueno. Ernesto miró por el retrovisor. La curva ya quedaba atrás. Por un momento sintió algo. No miedo, no tristeza. Era otra cosa. Una especie de calma que venía del recuerdo. Se acordó de Jacinto, de su rostro cuando dejó la florería, de la forma en que, sin pedir perdón, dejó todo dicho. Y se acordó de Ezequiel, de su voz, de la última vez que lo vio correr, riéndose. A veces, dijo sin darse cuenta, uno frena porque el alma se lo pide. El joven lo miró. ¿Qué dijo? Nada, mijo. Solo pensando en voz alta. Cuando el sol terminó de caer, Ernesto detuvo la Valeria en una estación pequeña. Compró 2 cafés, uno para él y otro para el muchacho. Se los tomó sin prisa, mirando cómo la noche se comía el cielo. ¿Qué sigue pa' usted?, preguntó el joven curioso. Ernesto pensó, seguir manejando, pero sin apurarme tanto. ¿Y sabe a dónde va? No exactamente, pero no me molesta no saberlo. Subieron de nuevo al camión. El joven se acomodó, cerró los ojos. Ernesto volvió a arrancar. Y mientras la Valeria devoraba la carretera en la oscuridad, Ernesto supo algo que antes no se atrevía a creer, que a veces frenar no te retrasa, te revela, y que el hombre que frena por otro también se frena para encontrarse. Pero si esta historia te tocó el corazón, dime tú también frenarías, porque nunca sabes si el alma que salvas puede ser la tuya. En la vida, todos vamos por la carretera cargando cosas que nadie ve, culpas, miedos, heridas abiertas, pero también llevamos la posibilidad de cambiar el rumbo. A veces, basta un gesto tan simple como frenar para que todo se transforme. No solo en el camino, sino en el alma. Ernesto y Jacinto no fueron héroes, fueron humanos. Cayeron, huyeron, se callaron por años, pero el destino, sabio y silencioso, los juntó para que uno pudiera sostener al otro, y al final ambos encontrarán lo que creían perdido. Porque frenar no siempre es perder tiempo. Frenar puede ser empezar de nuevo. ¿Tú qué habrías hecho si hubieras estado en su lugar? Te leemos en los comentarios. Queremos saber tu historia, tu opinión, tu versión del camino. Si esta historia tocó algo dentro de ti, regálanos un like. Comparte este video con alguien que necesite escucharla y únete a esta comunidad de almas que saben que la carretera de la vida siempre tiene segundas vueltas. Y si no quieres perderte más historias que te hagan vibrar, pensar, llorar o simplemente sentirte acompañado, suscríbete al canal, porque este viaje apenas comienza y queremos que tú también seas parte del trayecto. Nos vemos en la próxima historia, en algún punto del camino. Y recuerda, a veces ayudar a alguien es la forma más directa de salvarse uno mismo.